yo misma me sorprendí en su momento porque al punto también de sentir desorientación, porque yo decía, a ver, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Para dónde estoy yendo? ¿Con qué me voy a quedar? Llegó un punto que no podía ni transmitir quién era o qué hacía. De hecho, me reí y decía, mi Instagram parece un kiosco, porque había de todo. Y era algo muy, muy puntual lo que había detrás de todo, que era esto de las emociones, pero no podía ni transmitirlo. Por eso te digo que fue un desafío muy grande y que lo agradezco. Y te vuelvo a repetir, Mike, todo cambio viene frente a una necesidad. Y yo quería ir por más, como quien dice, más en el sentido de que más que me sume, más que me revele quién soy, para qué estoy y hacia dónde voy. Siento la energía en mi cuerpo, me impulsa para adelante. Diseñar mi propia vida me parece desafiante. La zona de confort nos engaña, es una cárcel de la que hay que escaparse. Si quieres realizar tus sueños, te damos fuerzas para despertarte. Ideas para vivir, para sentir, para escuchar. Ideas, ya va a Este nuevo empezar. episodio de Ideas es respaldado por Melissa Luna Studio, una estilista profesional que también cree en el poder de las ideas para transformar vidas. Con Melissa Luna vas a poder descubrir tu mejor versión, potenciar tu imagen y ganar esa confianza para brillar cada vez más. Gracias a mi invitada, gracias Melissa Luna por acompañarnos en este nuevo episodio. Ahora sí, a disfrutarlo. Bienvenidas a Ideas, un podcast que inspira, enseña y motiva. Soy Mayluna y hoy estoy con Janina Verdenelli. ¿Estoy bien con el apellido, Yani? Sí, perfecto. Hola, Mike, ¿cómo estás? Qué ¿Cómo gusto. estás? Estamos conectadas desde Mar del Plata a Galvez. Janina está en Galvez y la conocí como oradora TEDx, así que nos vamos a contar un poco, pero antes me gustaría preguntarte, si te tendrías que presentar al público que no te conoce, ¿cómo te presentarías Bien, hoy, hoy hoy? soy, sí, hoy soy mentora en habilidades blandas y facilitadora en gestión emocional. Soy coach ontológico y para atrás, docente, profe de inglés, organizadora profesional. Ah, hay una historia tenés una historia grande para contarnos. Vamos hacia atrás, Yani. Sí, ¿Cómo comenzó? ¿Cómo uniste esta profesión que tenés ahora de coach con lo anterior? ¿Cómo lo unís vos a esto? ¿Cómo fue este salto? ¿Fue un salto o no? ¿O una continuidad? fue un proceso, justamente un camino que hoy en día sigo analizando y encontrando cosas que me sorprenden, el entender el para qué fui haciendo lo que hice más que el por qué. Yo era profe de inglés, toda la docencia, de hecho, la dejé el año pasado, pero siempre aparejado venía con otra inquietud, ¿no? De hacer algo diferente. No sé por qué, hace 8 años atrás me certifiqué como organizadora profesional, ordenar casas. Mi especialidad, me encantaba en el tema de los placares, por lo tanto, también me capacité como asesora de imagen para poder acompañar el proceso. Pero ¿qué pasó? Más allá de que yo era ordenada ya de naturaleza, pero ¿qué pasó? En todo ese proceso yo veía la reacción de la gente, de las personas, eh, llantos, historias que me contaban, preguntas que me hacían, y me empecé a dar cuenta de que la cuestión, el desorden realmente era emocional, más que lo que se veía en el exterior. Entonces digo, bueno, me faltan herramientas, voy a buscar. Y en esa búsqueda encontré, digo, bueno, a ver, ¿cómo pregunto para que no duela? ¿Cómo indago justamente para ver dónde está el problema emocional dentro de este desorden externo? Y el coaching fue lo que me dio las herramientas para hacerlo. Claro. Obviamente al principio tiene un desarrollo personal para después poder aplicar a los demás y ese desarrollo personal me llevó a definirme. Ese Bien. fue el camino que hice. Y Fue, hoy es me un dedico camino, exclusivamente claro, es a un eso. camino resumidamente hecho por vos hoy, pero me imagino que años de haber transitado estos procesos. Pero antes, ¿por qué comienza esto de ordenar por algo
que vos tenías como adentro, que querías todo ordenado? ¿Qué sentías? ¿Qué pasa con esa elección de ordenar? Fue muy curioso por el hecho de que, es como te decía, yo no lo necesitaba. O sea, no era algo que yo necesitaba para mí. De hecho, Claro, mi familia sorprendió cuando dije, voy a estudiar esto. Y yo creo que en el fondo todos se ríen porque de saltar del profe de inglés a esto fue una cosa. claro, eh, Entonces, que yo también me cuestionaba por qué o para qué, y hoy me doy cuenta del para qué. A mí la cuestión emocional fue algo que me gustó y me llamó la atención desde ya la docencia. claro. Fue algo que me gustaba mucho, te voy a decir algo simple, hacer lectura de los dibujos de los chicos o escuchar a los adolescentes o escuchar también a los adultos porque tuve la posibilidad de pasar por todos los niveles. Y la psicología, como quien dice, fue algo que siempre me atrapó. Y creo que llegué por ese motivo, pero sin darme cuenta, sin darme cuenta. eh, y ya te digo, seguí dándome cuenta, bueno, valga la redundancia, Sí. de que era por ahí lo mío. Era la cuestión del servicio para aliviar a las personas que emocionalmente se encontraban colapsadas, desordenadas. Hoy lo puedo ver de esa manera. Claro. De hecho, estoy como coach organizacional también, porque empecé a trabajar en empresas, lo que es habilidades blandas, y la cuestión emocional me llevó también ahora a estar preparándome en lo que es en coaching organizacional, porque ahí trabajo con grupos de trabajo que yo uniendo con mis historias anteriores, como quien dice, con mi camino, me doy cuenta que la docencia me dio esa facilidad para trabajar con grupos, tener el manejo de grupos. Entonces, hoy estoy en eso, pero realmente la base de lo mío son las habilidades blandas, el tema de la comunicación, de la inteligencia emocional, de resolver conflictos o evitarlos, de que haya más escucha, que haya más empatía. Eh, Eso soy. Y bueno, Y aquí y ahí te vas a meter en el desorden, o sea, vos querías ordenar, pero los desorden internos, no los externos. me di cuenta de eso. Después Claro. de ordenar los externos, dije, uy, esto es más profundo, acá no es lo de afuera, acá hay que ir más adentro. ¿Y cómo llego a esto? Para que haya respeto, justamente, porque era todo un tema. Cuando yo me ponía a ordenar placares y empezamos a sacar cosas, había que escuchar las cosas que contaban y el por qué tenían eso y por qué lo guardaban y por qué no lo soltaban. Y es como que empecé a hacer una lectura dentro del placar, era, como bien vos lo debes haber escuchado en mi charla TED, eso no era eso no era un mueble, eso era un espejo del alma. Wow. Y dije, acá hay que ir más atrás. Esto no viene desde afuera, esto viene desde adentro. Y ahí empecé con todo este camino de la inteligencia emocional, de gestionarnos, de autoconocernos, de autorregularnos. Y así se dio. Y a vos esto te hace reflexionar que también es un poco, era un poco para vos? ¿O cómo lo ves ahora desde el Sí, aprendizaje? totalmente, totalmente, porque yo más allá de los años de docencia, como todo momento en la vida uno pasa por crisis y tuve una en la cual sentí esa necesidad de hacer un cambio de esta rutina de la docencia, más otras cuestiones, que me hizo ver que el desorden emocional mío, o sea, todo cambio viene desde una necesidad. Y esa crisis hizo que yo llegue a esto. Y de hecho lo que sumó, que no la quiero traer porque parece que es una muletilla que todos traen, sumó la pandemia, Ah, porque post pandemia yo escuchaba mucho que la gente decía, las personas comentaban, che, ¿cómo está la gente? Pero lo comentaban en una forma como negativa. Y entonces yo empecé a preguntar, ¿cómo está la gente? A ver, decime cómo está la gente. Y empecé a escuchar indecisa, desilusionada, con miedo. Y yo dije, bueno, acá hay que hacer algo, porque es como que fue un quiebre que a algunos los hizo despertar, a otros quizás los aletargó un poco, pero esa frase, ¿cómo está la gente? A mí me empezó a resonar. Y dije, acá hay que hacer algo. Me wow, dije a mí misma, acá hay que hacer algo. qué fuerte. ¿Y ese cómo está la gente? ¿Vos cómo estabas? Yo en ese momento estaba ya mejor, ya venía saliendo de Ah, lo mío, sí, sí, ya claro. venía, ya venía saliendo y se juntó.
Porque, ¿qué pasa? En pandemia, mientras se pudo trabajar, yo me di cuenta también lo que pasaba dentro de las casas, porque me llamaban más que nunca para que, mientras estaba permitido y después también una vez que se levantó la restricción, vení por favor, porque mi casa es un caos. Y ahí se notó que la gente al encontrarse encerrada encontró la realidad de su casa, su propio caos, ya sea en... Me llamaban por lo externo, pero evidentemente ese encierro les había detonado. Y entonces fue el puntapié inicial para decir, sí, realmente en ese caos externo empezó a aflorar lo interno. Y hay que hacer algo con esto, porque cuando salgamos afuera nos vamos a chocar todo contra todos, que en cierta manera fue lo que pasó. Sí, sí, muy, Esa es mi muy, mirada, mi sí. mirada. Mira, de las entrevistas que yo hago, no hay nadie que no diga la palabra pandemia, ¿no? Que no cuente que hay un antes y un después. Entonces, prácticamente la pandemia es uno de los temas que se tocan sin preguntar. O sea que prácticamente a todos nos dejó marcado en el mundo, a todos. No hay nadie que no haya, que hoy, si tenga que decir, no sé, preguntas de la pandemia, algo te lo va a decir. Y esas respuestas, la verdad que uno por ahí lo toma así como el desorden, quizás esto de ver siempre al exterior, pero en realidad siempre nos pasó antes de pandemia, quizás ya no estábamos tan conectados con nuestra vida o con nuestras emociones, con nuestro desorden o nuestro orden. Pero también lo que yo veo en este mundo de investigación y mis preguntas y las historias es que muchas veces las personas no están abiertas a esos cambios. ¿Vos cómo hiciste para abrirte a esos cambios de pasar de una profesión a otra, de darte la oportunidad de seguir estudiando, de seguir explorando, de encontrar nuevas personas? ¿Cómo hiciste vos? ¿Cómo fue ese cambio? Es, em, yo misma me sorprendí en su momento porque al punto también de sentir desorientación, porque yo decía, a ver, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Para dónde estoy yendo? ¿Con qué me voy a quedar? Llegó un punto que no podía ni transmitir quién era o qué hacía. De hecho, me reí y decía, mi Instagram parece un kiosco, porque había de todo. Y era algo muy, muy puntual lo que había detrás de todo, que era esto de las emociones, pero no podía ni transmitirlo. Por eso te digo que fue un desafío muy grande y que lo agradezco. Y te vuelvo a repetir, Mike, todo cambio viene frente a una necesidad. Y yo quería ir por más, como quien dice, más en el sentido de que más que me sume, más que me revele quién soy, para qué estoy y hacia dónde voy. Si llegaste hasta acá y este episodio te viene gustando, te voy a dejar las redes sociales para que nos comentes, nos menciones. También te invito a suscribirte al canal de YouTube y a compartir. Tu comentario siempre es bien recibido. Claro. Entonces, el salir de la zona de confort, soy una convencida también que hace que uno crezca, porque si nos quedamos, que respeto totalmente a quien se quiera quedar, ya sea por miedo, por tradición, por lealtades. Si nos quedamos, yo siempre digo que es como morirse, porque el mundo sigue dando vuelta, todo va evolucionando, y si yo no voy con el mundo, con las personas, con la evolución, me quedo y me muero. Es una forma de que tengo de explicarlo. Entonces, entiendo quienes no pueden, pero por eso también hay herramientas y personas que te las pueden brindar para salir de ese lugar, justamente, y poder lograr lo que quizás hubieses deseado desde siempre y no te estás animando a hacer. Yo desde acá te cuento que hay un desconocimiento y una barrera respecto a qué hace el coach, ¿no? O cómo te puede ayudar el coaching. Y en realidad creo que ahí es como que debemos divulgar qué hace un coach ontológico. Hoy vos cómo ayudas a estas personas, no sé quién te llame, cómo, hacia dónde vas, primero hacia la persona o ya sacas tus herramientas como profesional y vas trabajando. ¿Cómo es ese proceso? Bien, muy bien. Tu expresión fue muy buena, la de coach ontológico, porque la palabra coach está, podríamos decir, como muy manoseada, ¿no? El coach ontológico justamente trabaja con el ser. Entonces, lo que nosotros hacemos es acompañar a la persona en un proceso de desarrollo personal o profesional a salir del lugar de donde está y acompañarlo a donde quiere llegar.
En ese acompañamiento, porque se le llama justamente acompañamiento y no ayuda, porque estamos al mismo nivel, tanto el coach como el coachee, que sería tu cliente, en ese acompañamiento se van generando preguntas donde el coachee va sacando desde su interior, como quien dice, sus propias herramientas, va encontrando en él sus propias herramientas. Porque no es lo mismo que yo te diga, May, tendrías que hacer esto con tal cosa, cuando quizás vos tenés otra manera de hacerlo. Y yo te estoy imponiendo la mía. Por eso un coach no induce, un coach acompaña y genera preguntas para que justamente la persona dentro de su propio ser encuentre sus herramientas para lograr esa transición de dónde estoy y a dónde quiero llegar. Bien, qué bueno esto porque es, imagínate ahora que la que nos esté escuchando, la reina que nos esté escuchando, que quiera estar en un lugar, allá en ese lugar que ve imposible. O sea, vos decís que con un coach hay un acompañamiento y es posible alcanzarlo. Totalmente. Obviamente, todo depende de la predisposición que tenga la persona a llegar a ese lugar, a buscar ese cambio, ¿sí? Salir de esa zona de confort. Un coach básicamente te acompaña a eso, a salir de esa zona en la cual no estás satisfecha o satisfecho, quizás por miedo o por ciertas creencias limitantes. Hay un montón de cosas que nos hacen quedarnos en esa zona y justamente quedarnos con el deseo de ir hacia ese lugar que a todos nos gustaría y no nos animamos. Eso es lo que hace un coach. Y a veces no nos animamos porque tenemos miedo a que nos tire a la cama. Ya varias veces escuché eso de que me tira a la cama algo que me pasa, ¿no? ¿Cómo hacemos para evitar que algo nos tire a la cama? ¿Vos cómo lo definirías a esto? ¿Cómo me lo explicarías? La base de todo lo que vemos, vamos viendo a medida que vamos trabajando y que uno también lo trabaja en uno mismo y es permanente, ¿eh? Mm. Es el tema del autoconocimiento. O sea, desde el momento que yo me conozco, sé lo que siento, identifico esa emoción que me aborda dada una situación, por ejemplo. Viene una situación, viene una emoción. Si yo la identifico, le pongo un nombre y pienso qué me viene a decir, ahí logro autorregularla la emoción. Entonces, en vez de tirarme a la cama, yo digo, bien, esta emoción me vino a dar tal mensaje, ¿qué hago con esto? Y ahí acciono. Bien, no me tiro a la cama. Bien, Acciono, no ir a la cama. acciono, claro, Bien, pero ¿qué pasa? A veces la emoción viene, yo me siento mal, me siento triste, angustiada, sí, frustrada, enojada, ponele el nombre que quieras a la emoción, pero a veces no sabemos cuál es de todas esas. Y cada una se aborda de manera diferente, se autorregula. Entonces, cuando yo conozco lo que siento, ahí sí me puedo autorregular y en vez de ir a la cama como quien dice, voy para adelante. Hago con el mensaje de esta emoción, genero acción y bien, me muevo para salir de ahí, de esa cama. de esa O cama. no llegar directamente, la idea es Claro, llegar. ni tenerlo en mente, porque muchas veces como que nos ponemos ahí en ese rol de yo no puedo más con esto, me supera y te tira a la cama. Y muchas veces me hablaron otros coaches de los quiebres. ¿Qué son los quiebres? Bien, los quiebres es lo que comúnmente uno llama problema, pero que tampoco es un problema. ¿Por qué? Porque un problema tiene un lado, una connotación negativa. Tengo un problema. Bien, se supone que algo te pasó y que no está bien. Cuando hablamos de quiebres, hablamos de que nos pasa algo que puede ser bueno o quizás no. Por ejemplo, me puede pasar algo de decir, bueno, tengo un quiebre. ¿Cuál es el quiebre? Quedé sin trabajo. Bien. Y otro quiebre puede ser, estoy re feliz porque aprobé el examen. O sea, es algo que te pasa, Algo que ¿sí? pasa. Bien, Algo que pasa. Un quiebre es algo que te pasa y que en base a eso tenés que uno resuelve, hace, siente, pero ahí está la diferencia que evitamos la palabra nosotros con la palabra problema. Y bien, la palabra problema tiene más bien un entorno negativo. claro. Es como que hay un cierre que no se puede, hay algo que te dice que no es problema y te hunde, me parece, como que te hundís a eso. Bien, entonces
Yani, hay muchas cosas que me gustaría preguntarte porque esto del coach y de acompañar también es un desafío. ¿Te pasó alguna vez de encontrarte con alguien que te buscó, que ayudaste y que por ahí no se llegó a encontrar o pasó algo que la superó en este proceso de acompañamiento y no pudo más? ¿O siempre fueron casos de ir, de avanzar hacia adelante? La mayoría de los casos se dan de que se avanza. Es muy raro ver que no. Sí me pasó, por ejemplo, de suspender el proceso, ¿sí? Fuerte. Porque nosotros justamente lo que hacemos es acompañar procesos. No Mm, garantizamos resultados. ¿Por qué? Porque ese proceso en el cual vos encontrás, te llevamos a que encuentres tus propias herramientas. Si no las encontrás porque no te abrís, no depende de nosotros. Si las encontrás y después no las usás, tampoco depende de nosotros. O sea, nosotros lo que acompañamos es procesos. Entonces, a veces durante el proceso la persona tiene un quiebre, justamente lo que veníamos hablando, y decide o interrumpir o postergar. Bienvenido el que quiera seguir. La mayoría, cuando empieza a ver que lo va logrando, obviamente sigue, pero también sabemos que se nos puede presentar eso y no podemos hacer nada porque justamente es decisión del otro, claro. desde el momento cero. Nosotros acompañamos. Si la persona decide frenar, dejar, volver hacia atrás o no avanzar, no depende de nosotros. Wow. Qué fuerte, porque uno se debe quedar con ese entusiasmo de seguir acompañando y bueno, puede haber, ¿no? Esa decisión que uno no puede intervenir. Sabemos que Y es así. sí, Sabemos que puede pasar. vos hablaste de las habilidades blandas. ¿Cómo me explicas esto de las habilidades blandas y cuál es esto que que estás haciendo ahora actualmente? ¿Qué es lo que estás haciendo? Bien, las habilidades blandas son esas habilidades que hace años, hoy en día, voy a hacer salvedad, se están en algunas escuelas, universidades, se están tomando algunas, se están implementando, pero hace años atrás no se tenían en cuenta, no se enseñaban. Se nos enseña todo lo que es las ciencias duras. Y en este caso, las habilidades blandas son las conocidas que muchas veces hemos escuchado en inglés, las soft skills, que son esas que tienen competencia con lo que es la parte humana de uno, ¿no? Por ejemplo, la comunicación asertiva, el hablarnos bien para no confrontar, para no dañar, para que se nos entienda, hablar en forma clara, la escucha activa, escuchar para entender, no para responder, que es algo que tenemos, la inteligencia emocional, el liderazgo, la resolución de conflictos, la gestión del estrés. Entonces, podemos aprender sobre ingeniería, sobre matemáticas, sobre geografía, pero cómo manejar esta parte humana nuestra de relacionarnos con el otro, no hay una materia en particular. No, tenés Y es, razón. y es fundamental. Debería, debería. Ya, ¿por qué? Porque hoy las empresas, por ejemplo, si lo llamamos a Sí. empresas, si lo llamamos a nivel social, muchas de las cosas que están pasando justamente es por falta de comunicación asertiva Mm, o falta de comunicación. La base, el 100% de los problemas podría decir que es la falta de comunicación o la mala comunicación. Entonces no nos entendemos, reaccionamos, no nos autorregulamos a nivel emocional porque no tenemos inteligencia emocional, no sabemos escuchar. Hoy mucha gente necesita ser escuchada. eh, el estrés no lo sabemos gestionar, no gestionamos roles a veces. Entonces, estas son todas habilidades blandas ultra necesarias para la convivencia, ya sea en un ámbito social, escolar, laboral. Son habilidades que necesitamos como seres humanos. Desarrollarlas, o sea, porque se pueden desarrollar, también claro. está en que uno quiera desarrollarlas para Sí. vivir en un cierto bienestar. Porque, ¿qué pasa? La otra persona, el otro es un otro y va a venir con todo su historia de vida, como te digo, sus creencias, sus lealtades, y se va a acercar a nosotros y nos va a tratar de una manera, a su manera. Y yo no lo puedo cambiar. Yo lo que tengo que tener son las habilidades blandas suficientes y la inteligencia emocional, que es una de las habilidades, para saber hasta dónde yo dejo ir a esa persona.
Wow. porque el otro va a venir con su historia, con su bagaje, con su alegría, con sus tristezas. Yo no lo puedo cambiar. Eso es a veces lo que nos cuesta entender. Queremos cambiar al otro. Y en realidad es aprender yo a saber qué hacer con ese otro cuando viene con su historia. Wow, eso es tenés que escribir un libro de eso. Yo lo compraría. Bueno, lo voy a tener en cuenta, pero las habilidades blandas son Favor. esas. Claro, porque imagínate, ahora yo soy mamá. ¿Cómo hago para entender a mi hijo cuando yo ahora pienso, ¿no? Que a veces no se quiere poner algo, hay ropa que él elige y que no. Entonces, como que, ¿qué hago como para que no se enoje, no enojarme, ¿no? Como que es necesario. Y a veces uno minimiza estas cositas simples, pero son cotidianas y son de la familia. Y por ahí partiendo desde ahí, nosotras vamos mejorando para relacionarnos con gente que no conocemos, con gente, no sé, ¿no? Que vamos ahí en el camino del crecimiento, del desarrollo, encontrándonos en el camino. Y bueno, está bueno esto que contás. Me Sí. gusta. Y a nivel Sí, empresas, justamente yo enfoqué en empresas por una cuestión también laboral sí, mía. ¿Por qué? Porque el 63% de las empresas, y esa estadística está eh, comprobada. comprobada, Sí, gracias, gracias, sí. comprobada, está priorizando las habilidades blandas a la parte técnica. ¿Por qué? Porque en un ambiente de bienestar, donde haya liderazgo, donde haya buen trabajo en equipo, la productividad sola se va a generar y va a aumentar. Mientras que en un ambiente donde estas habilidades no se apliquen, se desconozcan y no se utilicen, la productividad baja, porque nadie trabaja bien. Y sí, por lo general es como que están totalmente desconectados. Si están desconectados con uno mismo, imagínate con el trabajo que les toca hacer. Y también esto de relación del trabajo en equipo. Vos también ahí estás en esa, ¿no? De poder ayudar a los equipos. Sí, porque una de las habilidades blandas es justamente el trabajo en Sí, equipo. Entonces ahí se trabaja lo que es la comunicación, todas las otras habilidades, claro. desde, obviamente, de la mirada del coaching, ¿no? Del coaching ontológico, justamente a trabajar con cada uno de ellos y a su vez en el equipo, Sí, y los con el equipos, líder, con el claro, dueño, con el equipo, claro. función integral. Y los equipos tienen por lo general conflictos, ¿no? No sé, sobre todo tareas que hay que hacer y demás, o resultados que hay que lograr, y es tirante un poco trabajar en equipo. ¿Cómo lo ves vos ahí a eso? Sí, justamente, a ver, hay equipos que están sin querer bastante, sin querer digo porque, a ver, uno tiene cuestiones innatas, como comunicar bien, no llevarse mal con el otro. De hecho, yo terminé, mi primer mentoría fue de comunicación asertiva y resolución de conflictos, Sí. porque básicamente fue siempre lo que me pasó a mí. El hecho de no gustarme confrontar hacía que en vez de comunicar me calle, ahí no ponía Ah, límites y ahí eso me afectaba. Así fue mi proceso. wow. Entonces, en los equipos lo que falla justamente es la comunicación, la gestión de roles. A veces no identificamos quién es el líder, quién es el dueño, somos todos iguales. A veces más cuando uno lleva una trayectoria de años trabajando juntos, que llega un punto que la confianza se entra a mezclar. Eh, Tiene la inteligencia emocional. Cuando yo traigo las emociones que tengo en el hogar, las llevo en el trabajo, no las autorregulo y exploto en el trabajo, o maltrato, o simplemente hago silencios e ignoro, que eso también es terrible, ¿sí? La comunicación no verbal. Cuando yo con la cara, con las manos, con el cuerpo expreso cosas y el otro se da cuenta, porque es Mm. lo primero que mostramos. Antes de abrir la boca, nuestra corporalidad, Está diciendo nuestra todo. ropa, claro, ya habla, ya emite un mensaje. ¿Viste cuando vos ves que alguien entra y decís, Sí, uy, qué cara tiene, hoy más qué vale ni cara. hablemos? Ahí va, el ni le hablemos, ¿qué pasa? Ahí ya la empatía queda de lado. Claro, ya llevaste información. Claro, hiciste un juicio, uy, mirá la cara, hoy, Claro, hoy ni le hablemos. Al contrario, ¿todo bien? ¿Estás bien? Sí, está bien, perfecto. Cualquier cosa que necesites, estamos para vos. Y ya wow. está. Y Sí. dejarlo con su cara. Si lo quiere expresar y contar lo que le pasa, perfecto. Pero si no, ese lado empático de decir, se nota que no está bien. Pregúntale si necesita algo.
o les pide la ayuda o les dice que no. Perfecto, pero ya mostraron que si querés, acá estamos, pero te respetamos tu estado. Wow. Yani, en tu caso, ¿cómo fue el proceso de empezar a poner límites y decir, bueno, enfrentar cuestiones que tenías que decir o no? ¿Cómo fue? Aprendí a decirlas bien, porque el tema del límite, porque no sabía cómo decirlo, pero tampoco me salía a decirlo mal, porque sabía que generaba un conflicto y no me gustaba. Tengo un rasgo de alta sensibilidad yo, que es parte de mi personalidad y hace que tenga esta característica de que no me guste confrontar. Pero claro, no lo decía porque no sabía cómo hacer. Y entonces me callaba. La comunicación asertiva lo que te enseña justamente es a decirlo en forma concisa, clara y segura. El otro, si se enoja, es problema de él, pero vos se lo dijiste bien. El límite se lo pusiste bien, pero hay que ponérselo. Fíjate que volvemos, Mai, a la comunicación. Claro. El problema es la falta o la mala comunicación. Ay, me dio Entonces, escalofríos. sí, tenemos miedo de poner límites porque por miedo a que el otro se enoje, que el otro me enfrente, que el otro no me quiera, que el otro me deje de lado. Entonces, ¿qué hago? No hago nada. Y es ahí Mm, donde los otros hacen lo que quieren, pero claro, porque uno lo permite. sí, Entonces, ¿de qué manera pongo el límite? Diciéndolo bien. Después que al otro no le guste, ya no es más tu problema, tu parte ya la hiciste. Es claro. sano el límite, muy sano. Qué fuerte igual, porque imagínate estar en una situación de trabajo en equipo o estas cuestiones laborales o la vida en pareja. Imagínate, volvamos otra vez a la pandemia, ¿no? Y tener esas cuestiones de no poder comunicarlo o estar callados y no hablarlo. Bueno, todas estas cuestiones me parecen muy interesantes que podamos escribirte el libro, Yani. ¿Cómo no? Lo voy a tomar. No me gusta escribir, Tenelo. pero es un desafío más que tengo, ¿eh? A mí me gusta comunicar así Claro. verbalmente, pero escribir es un desafío. Sí, y contame cómo viviste esto de la charla TED, para que todas las mujeres sepan y aprovechen esta oportunidad de ser oradora TED. ¿Por qué te diste esta oportunidad? Eh, Fue muy, muy loco porque me di la oportunidad. Eh, Ayudé a una amiga a ordenar su placar después de 2 años de viudez, diríamos, que faltó su marido. Y estaba relacionada al mundo TED. Y cuando yo hago una lectura de su placar y lo que veía, se sorprendió y me dijo, vos tenés que dar una charla TED sobre esto. Y yo le digo, no, ¿te parece? Sí, tenés que hablar sobre esto, tenés que hablar sobre esto. Y fue la que me dio el impulso, porque a lo mejor si me convocaban para una charla TED o yo hubiese querido darla, no hubiese sabido qué hablar. Y fue así, así nació y me encantó el desafío. Una vez que pasó la charla me di cuenta que me había generado mucho estrés, porque bueno, esa cuestión de esa ansiedad de un primer, justamente, de un primer, de un paso nuevo a Claro. dar, desconocido, pero bueno, había que darlo. Y me generó, me di cuenta de eso, pero también una gran satisfacción, porque después uno también puede ver la idea que, como quien dice, como dice el lema de TED, ideas que asuman al mundo, eh, los mensajes que recibía de que llegó el mensaje ese a nivel emocional de lo que había detrás de las puertas de un placar. Claro, Entonces, qué fuerte. como que sentí que la misión de transmitir eso para que las personas empiecen a sanar y a ordenarse emocionalmente, había hecho mella ahí en cada corazoncito de que escuchó la charla. Claro, Entonces, me sí, sentí eso es feliz por como, eso, una misión cumplida. eso es encender una llamita ahí. Qué lindo. Y bueno, qué bien que te diste vos la oportunidad, porque viste qué pasa que por ahí lo vemos lejano o dejamos pasar el tiempo y si en algún momento quisiera, eso está muy bueno que que te hayas dado la oportunidad y hayas compartido esta idea. Está genial. Sí, yo creo, mi mirada es la siguiente con Sí, respecto a cuando no nos animamos a hacer cosas o postergamos. Lo que voy trabajando con las personas que hablan conmigo es justamente que se llegando al miedo. Van de una emoción a otra, ¿no?
Estoy desorientado porque se asocian las emociones. Bueno, la desorientación tiene que ver con una emoción también. Estoy desorientado, estoy un poco desilusionado. Y van, y cuando al fondo de la pregunta responden miedo, en el fondo de la conversación. Mm. Y quizás si yo en este caso hubiese tenido miedo, me hubiese paralizado y hubiese dicho no. ¿Sentí miedo? Sí, pero hay que hacer, todos deberíamos hacer la lectura positiva de las emociones displacenteras, como en este caso el miedo. ¿Qué me viene a decir? ¿Qué mensaje me trae? Uno es paralizarme, eso lo elijo yo. Pero el otro mensaje que me trae, ¿cuál es? Y yo siempre digo, es el que te viene a empujar y te dice, dale, a ver, mostrame de qué sos capaz. Wow, eso me gusta. Sí, yo a Sí, veces les digo, es como cuando éramos chicos y venía un amigo o una amiga y te decía, ¿a que vos no te animás a tal sí, cosa? sí, El miedo te viene a decir eso. Y claro. nosotros que decíamos, bueno, sí, vas a ver, ahí voy. ¿A que no te animás? Eso es lo que te viene a decir el miedo. Entonces ahí accionás. Si lo vamos a ver desde el lado, como quien dice negativo, displacentero, te paralizás y no haces nada. Wow, Esa es la lectura que te deberíamos todos aprender a hacer sobre las emociones. Y digo displacenteras porque no hay no hay ni buenas ni malas, o sea, no hay negativas. El enojo también es displacentero, pero te trae un buen mensaje. wow. El enojo te Pensar viene que, a decir claro, hay que cosas no que querés más que desconocemos, pagar. ¿no? Creemos que la emoción del miedo es mala y no la queremos sentir, ¿no? Que quedo acá tranquilito sin el miedo, acá estoy bien, ¿no? Y en realidad que si salimos o damos pasos nuevos o distintos, y las emociones se van a despertar, van a estar ahí como a flor de piel. Están siempre, Sí, vivimos permanentemente con emociones. El tema está en identificarlas y autorregularlas. claro, El solo hecho de estar como yo en este momento, quizás hay un cierto miedo a equivocarme en un concepto que dé, o una cierta ansiedad en a ver cuál será la próxima pregunta. O sea, están las emociones, son como las olas, vienen y se van. El tema está en no sostenerlas. Entonces, respirar profundo, hacer la pausa y ahí evaluar. Perfecto. A ver, ¿qué me puede preguntar Mai tan disparatado que yo no pueda contestar? Y cuanto más que hago, digo no sé, sí, la verdad, tal digo cual, no sé y digo Mai, en otro podcast te cuento. te O cuento, después te lo comparto en un tal mensaje. cual, sí, Entonces ahí se disipa esa ansiedad o ese miedo a que, ay, ¿qué me irá a preguntar? Porque en la paralización o no te respondo o transpiro, la paso mal y no disfruto el podcast. claro, sí, sí, Es sí. autorregularse. Ay, me encanta. Ya me voy a poner, tengo que anotar todo esto y quiero tu libro, acordate. La escribimos después. Yani, ¿cómo definirías vos ese camino que vos transitaste? Si tendrías que describirlo en breve, ¿fue lindo, bueno? ¿Lo cambiarías algo de todo ese camino de transformación tuyo, de transformación personal? Maravilloso, maravilloso. Y no cambiaría nada, porque lo que no salió o no resultó me enseñó a encontrarle la vuelta e ir por otro lado. Y me trajo hasta acá y creo que no terminamos nunca de recorrer este camino. Una vez que lo iniciamos, es como que no hay un punto donde vos decís, bueno, cuando llega ya la punta, ahí voy a estar feliz y voy a encontrar la felicidad, allá en la punta del arco iris. No, yo creo que es la vida, es transitar la vida con nuevos desafíos y con ganas. Así que maravilloso esto, hasta donde llegué hoy, y maravilloso lo que pueda llegar a venir. Qué bueno. Porque ahí tenemos que convertir esa incertidumbre en lo que viene o esos miedos en, como te decía, en algo bueno. O sea, ¿qué puede pasar? Y bueno, buscaremos la vuelta y seguiremos. Bien. Mientras haya vida, como dicen los Sí, abuelos, sí, tal mientras haya cual. vida Mientras haya vida. y Yani, ¿qué le salud. dirías vos a esa mujer que todavía no se anima a salir de la zona de confort, a enfrentar esas emociones, a hacer un cambio, a decir, bueno, esta vida es la que me gusta, pero a la vez puede mejorar?
¿Qué le dirías vos? ¿Qué palabras le dirías para llegar a ella? El que se pregunte justamente quién soy, para qué estoy acá y a dónde me gustaría ir, que son tres expresiones del libro El hombre busca un sentido. Eh, Porque justamente es mirarnos a nosotros mismos, mirar para adentro, mirarme al espejo y decir, hey, Jani, bien, ¿estás bien así? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué querés hacer? ¿Qué querés dejarle al mundo? ¿Cómo lo podés hacer? Preguntarse, hacerse preguntas. Mirarse al espejo y preguntarse, literal, ¿eh? Mirarse al espejo, porque si no, no nos encontramos. A veces el hecho de pensar, los pensamientos se pierden. Por eso a veces decimos que hay que escribir, porque hay que bajarlo, hay que bajarlo. Y si no, mirarnos al espejo y preguntarnos, hacernos preguntas. ¿Estás bien donde estás? ¿Qué te gustaría cambiar? ¿Por qué lo harías? ¿Para qué? ¿A quién le sumarías haciendo esto que haces? Wow. Justamente ayer leí algo sobre liderazgo que dicen que aquellas personas que líderes son quienes inspiran, pero justamente movidos por la solidaridad, por la ayuda, por querer llevar a otros hacia los lugares donde esas personas quieren ir, motivarlas hacia eso. Eh, y me encantó la frase porque dice que la motivación que mueve a un líder es justamente la de ayudar a otros, Wow. a inspirar a otros. Por eso, una de las preguntas más importantes es: ¿qué quiero dejarle yo al mundo? Que son las que yo me hice, ¿eh? ¿Qué quiero dejarle yo al mundo? ¿Y qué puedo hacer con eso para que eso suceda? Porque si yo no me muevo, no va a suceder No, no sucede nada. Se queda todo nada. igual, todo igual. Y si te tengo que resumir cuál fue mi respuesta para conmigo misma, no me gustan los conflictos. Me hacen mal los conflictos, sinceramente me hacen mal. Y yo digo, sí hay forma de evitarlos, hay forma de hablarnos distinto, de entendernos, de resolver. Voy a buscar la forma de brindar herramientas que se pongan en práctica para evitar eso. Que la gente viva mejor, sin tanta pelea, sin tanto enojo, porque se puede, porque lo logré, lo logré. Yo no peleaba, pero sí me afectaba la palabra fuerte, el ver gente discutir, el no poner límites, porque también me sentía, me frustraba, y no podés ser mentor de algo si no lo pasaste por el cuerpo. Y transité una a una las habilidades blandas y el día de hoy las sigo transitando, porque siempre se aparece ese alguien con su historia y que yo digo, ay, ¿qué hago con esto? Busco mi cajita de herramientas y qué utilizo para yo pararme frente a esa persona, porque esa persona viene, como viene, Claro, no la sí. voy a cambiar. Y sí.